yo la verdad de antemano quiero agradecer su presencia y espero que esta plática pues sea de gran utilidad en la cuestión de la práctica clínica del anestesiólogo, porque todos nosotros de alguna manera pues hemos enfrentado situaciones adversas en esta situación, de tal manera que hablar del asma pues prácticamente es hablar de un tema muy importante, donde voy a iniciar la plática diciendo la definición. La definición es muy vieja y la tomé de la Sociedad Americana de Tórax de 1962, pero si ustedes revisan los consensos o revisan, por ejemplo, la Sociedad de GINA, que es una sociedad que se dedica a ver todo lo del asma, pues van a ver que prácticamente la definición sigue siendo la misma. Y tomé esta porque dice que es un síndrome que donde hay una respuesta exagerada de la tráquea y de los bronquios a varios estímulos, pero también dice que hay un estrechamiento extenso de la vía aérea, de tal manera que esta intensidad puede responder de dos maneras. Una, que se alivia espontáneamente, y otra, solamente que se le dé una terapia. Y entonces me parece muy apta esta definición para lo que queremos platicar. ¿Qué pasa en el mundo con el asma? Pues fíjense que en el mundo estamos hablando de una prevalencia del 10%, ¿sí? De tal manera que si nosotros dijéramos, bueno, ok, parece que está en todo el mundo, y en México pues se da esa misma prevalencia. Entonces esa prevalencia en México se da desde los estados del norte hasta los del sur, de tal manera que hay una característica aquí en México, y es que el 50% de los pacientes asmáticos inician su cuadro clínico antes de los 10 años. Y hay una relación hombre-mujer de 2:1, de tal manera que cuando llega la adolescencia, la relación se convierte 1:1. Pues resulta que los varones en la adolescencia, la mayoría de ellos se alivian espontáneamente, no así las mujeres se quedan asmáticas. Pero lo más importante para nosotros en este curso es lo que pasa en la mujer. Entonces, hablar de ginecología y obstetricia es hablar de la mujer, y resulta que un porcentaje muy importante de mujeres, como dice aquí, 25% de lo que es de las mujeres, después de los 40 años, van a tener cuadros asmáticos. Y pues es interesante porque es la edad de la menopausia, ¿no? Entonces aquí es cuando las mujeres comenzamos a igualarnos en cuestión de riesgo con los hombres. Tenemos que aceptarlo. Resulta, entonces, podemos decir que este problema es un problema de salud pública, porque bien sabemos que los cuadros asmáticos se dan con las épocas de, por ejemplo, que hay polen, ¿sí? Estamos hablando de la primavera, pero también estamos hablando de las regiones frías, también hablamos cuando hay mucha lluvia. Entonces pareciera que casi toda la época del año los pacientes están afectados respiratoriamente por este motivo. Pero también es cierto que la polución de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, también se incrementa este padecimiento. Y entonces, lo más importante para nosotros es que, ¿cuántos de ustedes no han tenido una paciente asmática? Yo creo que todos hemos tenido una paciente asmática, ya sea en cirugía ginecológica o ya sea en cuestión obstétrica, y entonces quiere decir que hay un impacto muy importante en nuestra práctica. También tiene que ver con la morbilidad. Muchas veces tenemos que entrar urgentemente a la cesárea con un cuadro asmático que ni siquiera hemos podido manejar, porque ya llega prácticamente para la cesárea, o trae una hemorragia, o un desprendimiento de placenta, o el cuadro respiratorio es tan intenso que pues hay que intubar, ¿sí? Y entonces la repercusión de este padecimiento es sobre la mecánica ventilatoria. Y a veces uno piensa que como es sobre la mecánica ventilatoria, la mejor técnica pudiera ser la anestesia regional.
y ya verán que en el transcurso de la plática pues nos va a dejar una situación de si es buena la anestesia regional o si es buena la anestesia general. De tal manera que uno tiene que regresar a las cuestiones del aspecto de la fisiología respiratoria. Y entonces, como en todo, las hipótesis pues son diversas. La que más se acepta es la siguiente, donde se supone que los mastocitos degranulan, y al degranular se producen productos inflamatorios. Estos productos inflamatorios, como lo vemos aquí, pues son diversos: histamina, plaquetas, y todos estos van a hacer un cambio en el epitelio, y ese epitelio es el bronquial, de tal manera que lo que nosotros vemos es una disminución del calibre en la vía aérea. Pero como bien sabemos, no solamente es esta teoría, algo que se está viendo en la actualidad con el advenimiento de la genómica y todo eso, es que existe un componente genético muy importante para tener asma bronquial. De tal manera que decimos que hay una hiperreactividad ligada al cromosoma 5Q y al 11Q. Pero, fíjense, lo más importante es que también ya se vio que hay un genotipo llamado ARG16, que es homocigoto, y que este tipo de pacientes no se controlan con el albuterol. Entonces aquí tenemos la respuesta de cuando decíamos, ¿por qué el paciente no responde al tratamiento? Pues hubiera sido interesante haberle sacado genéticamente cómo es, si era homocigota y si tenía fenotipo ARG16. En cambio, hay otro grupo que se llama GLI16, que también es de tipo homocigoto, y sin embargo, este grupo de pacientes se controla muy bien con albuterol. Entonces la respuesta es que está la genética, ¿sí? También se ha visto que hay una secuencia del gen del receptor beta 2 adrenérgico ADRB2 y que tiene mucho interés en la farmacogenética de los broncodilatadores. Entonces, yo me acuerdo haber conocido a una mujer en edad menopáusica y la verdad es que la mujer se apegaba al tratamiento y traía los tratamientos, pero tiro por viaje se desequilibraba con una facilidad enorme y a veces daba ganas de intubarla. Y era una enfermera. Y bueno, pues entonces quiere decir que ella tenía algo genético. Pero esto que les hablo tiene aproximadamente como unos 20 años. Entonces, pues, ¿qué íbamos a saber que ya estaban estos genes involucrados en esto? De tal manera que entonces estamos viendo que la génesis de este padecimiento pues también tiene que ver con las anormalidades intrínsecas del metabolismo del ácido araquidónico. Eso también ya es muy sabido, ¿sí? Pero se corrobora. Y que hay una participación inmune, proliferación activa de las células TH helper, de las TH2CD4 positivo, que tienen que ver con este padecimiento. Ustedes se acordarán que las CD4 tienen que ver también cuando uno cuantifica la cuestión de la actividad de un paciente con VIH-Sida, ¿no? Bueno, pues este TH helper que es tipo 2 CD4, pero está relacionado con lo que es el asma. También se habla de un estado metabólico donde están involucrados los iones y se habla de generaciones de especies reactivas del oxígeno. Entonces hay una especie reactiva denominada oxígeno ero y otra de nitrógeno herón, ¿sí? Entonces ya como en la actualidad se sabe mucho desde el punto de vista de investigación acerca del asma. Y entonces cuando se toma en cuenta todas esas teorías y estas investigaciones, pues vamos a ver que siempre en el asma hay dos tipos de fases. Una fase temprana, que es una reacción asmática, y una fase también reacción asmática, pero en forma tardía. Y entonces esta se presenta normalmente tras la exposición de un alergeno. Y entonces también, haciendo una serie de investigaciones, se vio que la activación de las inmunoglobulinas E por los mastocitos resultaba en generación de citocinas. Entonces, esto es lo que nosotros alcanzamos a ver, porque a veces cuando revisamos a un paciente, a la hora de ver sus estudios, donde está bien diagnosticado desde el punto de vista de asma, pues trae su cuantificación de inmunoglobulinas E. Por supuesto
que también se ha visto que el encontrar un incremento de los eosinófilos, los síntomas de asma son más severos y de más difícil manejo. Entonces, quiere decir que si nosotros pudiéramos tener una consulta prenatal en el 7º mes de las mujeres embarazadas y tuviera el antecedente de asma, estaríamos revisando cómo estaría su cuantificación de inmunoglobulinas E y cómo estaría la cuantificación de los eosinófilos. Y ya nos da una idea de qué poder esperar en el embarazo. De tal manera que es importante después de ver este tipo de investigaciones y teorías, pues que a final de cuentas los estímulos siguen siendo los mismos. Y los estímulos pueden ser el aire frío, el ejercicio, la toxicidad ambiental, las infecciones víricas, los alérgenos externos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos como broncoespasmo? Pues que hay un bronquio normal que rompe su estabilidad y entonces tiene una broncoconstricción, se congestiona por secreciones y esto se incrementa y eso obstruye lo que es el bronquio. Y aquí, tomando en cuenta estos estímulos, esto ya me da una indicación qué es lo que pretendo con mi paciente embarazada. Con mi paciente embarazada pretendo que cuando llegue al hospital, por lo menos la tenga yo en un lugar caliente, ¿sí? Y le ponga su oxígeno y le evite el estrés. Ahora en la actualidad pues hay muchas mujeres que por algunas circunstancias pues tienen embarazos, pero no pretenden casarse. Entonces hay alguna cuestión de estrés. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo identifico la fisiopatología del asma? Como siempre, una contracción de la mucosa lisa, de la musculatura lisa, un edema de la mucosa y una hipersecreción del moco. Eso es lo que me va a dar la obstrucción bronquial, que de alguna manera es lo que nosotros vemos clínicamente. Pero fíjense que es muy interesante el asma en la mujer embarazada, porque afortunadamente no se da en un porcentaje grande. Estamos hablando que la magnitud del problema a nivel de México pues es el 10% de la población. De ese 10% de la población, solamente en 1.3 al 0.4 de las embarazadas se va a presentar este problema asmático. Entonces consideramos que entre 0.15 y 0.2 pudiera haber un estatus asmático. Este estatus asmático, vamos a decir que sería la fase aguda de un asma. Pero hay otra cosa interesante. El embarazo se puede comportar de 3 maneras. 1/3 de las pacientes se comportan como si nunca en su vida hubieran tenido asma. El otro tercio se comportan como si mejoraran y mejoran bastante bien. Pero 1/3 de las pacientes empeoran con el embarazo, ¿sí? Y tiene que ver con lo que estuvimos hablando ahorita de las investigaciones y las teorías. Pero lo que sí es cierto es que en el último trimestre normalmente disminuye la severidad de las crisis. Y esto se debe a la presencia de las prostaglandinas E, de tal manera que solamente el 10% van a empeorar en el trabajo de parto. Y otra cosa, las asmáticas que han estado siendo controladas con corticosteroides, se les tiene que seguir tratando con corticosteroides, pero además en el momento del trabajo de parto se comportan como si no fueran asmáticas. Entonces, de ese tercio de embarazadas, las que estuvieron solamente con control de corticoides, pues prácticamente se comportan bastante bien. Y entonces, ¿qué son los factores de riesgo? Pues existencia previa del asma, la exposición a antígenos fetales. Algunas mujeres hacen reacciones inmunológicas a los productos. Hay disminución de la inmunidad celular, aumento de la susceptibilidad a infecciones de la vía respiratoria. Acuérdense que la vía aérea se encuentra edematosa, ¿no? Y que la mujer por sí en el embarazo, su inmunología está prácticamente disminuida. Entonces, y las prostaglandinas que se producen también durante el embarazo, para algunas mujeres se van a comportar como con acción broncoconstrictora. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en el embarazo? Pues vemos que si una paciente viene sin control, entonces la mortalidad materno-infantil se incrementa y entonces van a tener productos pequeños, o sea, va a haber mucha prematurez.
y puede ser que también tengan un retraso en el crecimiento fetal. Eso es lo que se observa en los productos de las mujeres embarazadas. Yo aquí estoy loca con esta cosa. Resulta que yo les decía que la mujer embarazada debe llegar a un clima caliente, libre de estrés. Para la mujer un embarazo es un handicap donde existe una serie de cambios fisiológicos y esos cambios fisiológicos se ven en la deformación de imagen. Muchas mujeres sufren porque se les deforma la imagen, esa imagen corporal, ¿no?, que siempre quisiéramos tener de artista, ¿no? Pero también esa imagen corporal, lógico, traemos un producto, retenemos agua, aumentamos de peso, produce fatiga, trastornos del sueño, temores e inestabilidad emocional. Entonces vean que el clima de la mujer embarazada asmática pues está rico para que en cualquier momento haga una crisis, ¿no? Pero además si le aumentan que la chica no estaba fuera de su lugar de origen, se embarazó y no sabe cómo va a responder a la familia, ¿no?, que llega con un embarazo. Entonces todos los cambios respiratorios se producen a partir de la 4ª semana de gestación. Entonces, y todo eso del aparato respiratorio. Y entonces todos estos cambios que estamos hablando ahorita se deben a cambios fisiológicos, que se deben a las hormonas, al metabolismo materno que se encuentra incrementado, al consumo de oxígeno. Y entonces todo esto hace que la paciente hiperventile, ¿sí? Pero también se debe a los cambios mecánicos por el útero grávido. Conforme va creciendo el útero, pues los cambios mecánicos a nivel de la ventilación se incrementan. Y es así como la manera de adaptarse de la mujer a estos cambios, pues es incrementando el consumo de oxígeno por la mayor demanda de este. Y entonces, ¿qué pasa en el aparato respiratorio? Pues entonces nosotros vemos que hay un diámetro transversal y un diámetro anteroposterior alterado, de tal manera que cuando el ascenso diafragmático pues solamente es de 5 centímetros. El volumen corriente aumenta hasta un 40% al final del embarazo, no así el volumen de reserva respiratorio ni la capacidad residual funcional. Acuérdense que el asma se caracteriza por tener lo que es la capacidad residual funcional incrementada. Entonces imagínense a la mujer todavía con un útero grávido de buen tamaño. La resistencia de las vías aéreas no se encuentran incrementadas, lo que pasa es que está llena de secreciones y edema y vasoconstricción. Entonces la frecuencia respiratoria es la manera compensatoria para llevar oxígeno a la demanda que se requiere y para disminuir estas alteraciones. No así la distensidad pulmonar, que sigue siendo la misma, pero va a tener poco espacio. Por un lado, la caja torácica que no va a poder expandir en forma anteroposterior ni transversalmente, y por el otro lado, el útero que hace que el diafragma se eleve. Y entonces lo que nosotros vamos a enfrentar es que es una mujer que hiperventila, y que esa hiperventilación va a ser por estimulación del centro respiratorio a través de los altos niveles de progesterona durante el embarazo. Y que si yo le tomara la gasometría en ese 7º mes a mi paciente, vería yo que la presión arterial de CO2 tiende a la alcalosis, ¿sí? Mientras que la presión arterial de oxígeno pues se encuentra mucho mejor que si estuviéramos a nivel del mar, ¿no? Pero es porque la hiperventilación hace que se incremente la presión arterial de oxígeno. Y esto tiene mucho que ver en el manejo anestésico. Es una paciente que no va a tolerar las apneas, por eso en la práctica de que desde que llega la paciente hay que ponerle oxígeno. Y entonces la importancia para nosotros se da exactamente a la hora del manejo anestésico. ¿Por qué? Porque la paciente trae una complicación pulmonar que afortunadamente pudiera ser previsible cuando se valora la anestesia. Pero yo les quiero preguntar, en sus centros de trabajo, ¿quiénes de ustedes tienen una consulta prenatal de anestesia? Ninguno. Y a mí siempre he tenido esa inquietud de que deberíamos de tener una preconsulta prenatal de anestesia. ¿Por qué? Porque estaríamos detectando toda la patología que han escuchado ustedes en la mañana.
y toda esa patología que no, por tiempo académico, no vamos a tener tiempo de escucharla o recordarla. Entonces, ojalá que cuando ustedes sean líderes de opinión en sus hospitales de gineco, piensen en una consulta prenatal para la embarazada. Y van a ver que entonces el manejo para este tipo de pacientes pues se va a mejorar y hasta a lo mejor disminuimos la mortalidad y la morbilidad materno-fetal. Y entonces, una vez que la paciente llega a mi área de trabajo y que me da tiempo de hacer una valoración antes de una cesárea o antes de cualquier procedimiento, pues resulta que yo tengo que ver las enfermedades asociadas, ver el estado respiratorio de ese momento. La paciente embarazada, asmática, nunca está sana. Siempre su grado o gravedad de asma está en leve o intermitente, pero nunca está sana ni normal. Y entonces tendrá manifestaciones clínicas, tos, disneas y bilancias. Y a veces esa disnea nos hace dudar si no será una cardiópata, ¿no? Y lo que pasa es que es una paciente asmática y no es cardiópata. Entonces, ojalá tuviéramos espirometrías para valorar en ese instante y pudiéramos tener una respuesta al bronodilatador y ver en qué fase de lo que es el estado respiratorio se encuentra la paciente. Es muy difícil, porque si no tenemos un neumólogo, pues menos un espirómetro, ¿no? Acuérdense que el neumólogo en México pues parece que es un producto escaso. Y entonces las placas pues no las podemos tomar, porque es la urgencia, porque durante el embarazo, el riesgo de tomar una placa, pero si pudiéramos tomar una placa, veríamos que es un tórax inflado y que probablemente tuviera hasta bronquiectasias basales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Parto o cesárea? Los potenciales de riesgo ya los dijimos ahorita. Entonces, en la etapa perioperatoria, pues la respuesta a los estímulos pues está incrementada. Y entonces, al haber este incremento, pues yo voy a tener broncoespasmo. Por supuesto, ¿cuáles son estos estímulos? Dolor, hiperventilación, estrés, factores emocionales. De tal manera que, si lo veo desde el punto de vista fisiológico, disminución del volumen residual funcional, disminución de la presión arterial de CO2 y prostaglandinas F2 alfa incrementadas. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo de esta charla es que tenemos que optimizar el estado pulmonar de la paciente, proporcionar una analgesia adecuada, porque le va a quitar el dolor, y entonces a veces el dolor puede producir una crisis asmática. También si nosotros damos una buena analgesia y si damos una profilaxis adecuada a estómago lleno, pues entonces vamos a evitar una aspiración pulmonar, amén de que sabemos que hay una aspiración pulmonar, microaspiración se le conoce de este tipo. Y entonces lo que nosotros procede como objetivo es, una vez detectada la paciente, una vez viendo su estado físico, es dar un tratamiento enérgico a esa crisis, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con la anestesia general? Pues con la anestesia general pasa que a veces la paciente no da tiempo ni de ponerle una analgesia, ¿sí? Y ¿qué les parece? Un padecimiento que ustedes vean y que les hizo que dieran una anestesia general de urgencia. Desprendimiento de placenta, que llega, ¿no? Y dicen, la paciente a la hora que le iba a hacer el tacto, sentí blandito y salió un chorrito de sangre y luego es un chorrote y la paciente está hipotensa, ¿no? Es lo que cuando llegan a los servicios de urgencia. Y entonces, anteriormente el alotano estaba contraindicado para ese tipo de pacientes. Sin embargo, estos anestésicos en la actualidad, como es el desflorano y el sevoflurano, pues todos los tenemos prácticamente en todos los hospitales. Entonces, ese podría ser un buen tratamiento porque estaríamos reconociendo su aspecto de broncodilatación, a sabiendas que el desflorano es muy pungente. Pero, ¿qué es lo que queremos de estos dos anestésicos? Que prácticamente entre que son variables las variables de lo que es el equilibrio ácido básico no se ven alterados, ¿sí? Y si nosotros lo comparamos con la puntuación del ADRA de los niños,
al primero y 5 minutos no hay alteración. Entonces quiere decir que podríamos dar una anestesia general con estos dos anestésicos y no tendríamos que preocuparnos por el bienestar fetal. Tendrían buen acta al nacimiento. Entonces, ¿qué más nos dice esto? Pues que son unos anestésicos inhalatorios seguros para la madre y el recién nacido, siempre y cuando se administren a un MAC, ¿sí? Y si es posible, pues menos de MAC, porque acuérdense que casi todas las alteraciones que producen los halogenados se incrementan si uno incrementa el MAC, pero para eso también pues existen más medicamentos. Y entonces, el tratamiento de estas pacientes, ¿cuál será? De primera elección van a ser los beta-adrenérgicos. Y la primera elección es en forma de aerosol. Los corticoides también vienen siendo de primera elección. Y entonces, antes se hablaba de que el corticoide, pues cómo iba a tener alteración del producto. Pero estoy hablando de tipo aerosol, donde el tratamiento es a la madre y no tiene ninguna exposición en feto. Y solamente la hidrocortisona y la prednisona tampoco tendrían efectos sobre el producto. Es más, si alguno de los niñitos que nacen prematuros, dijimos que era una de las cuestiones de la mujer embarazada, pues hasta una dosis de hidrocortisona pues, le ayudaría en la maduración de su aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero de esta charla? Que se les quede en la mente que el tratamiento de primera elección son los aerosoles como el salbutamol y la beclometasona. O sea, si es un beta-adrenérgico tipo 2 o si es un corticoide inhalado, esa es la primera elección, ¿sí? Si estuviéramos en pediatría, diríamos pediatras, pero es que yo manejo las crisis asmáticas con adrenalina subcutánea. Aún la primera elección es la que les acabo de decir. La teofilina se usó mucho tiempo para el control de las crisis y empezamos una anestesia y empezamos la infusión de aminofilina. ¿Ustedes se acordarán? Ahora la aminofilina pocas veces se encuentra en los hospitales, se deja para pacientes de la terapia intensiva y aquí no estarían muy indicadas porque, como dice la transparencia, pasa la barrera uteroplacentaria, no es teratogénico, pero la pasa, y aquí el problema es que hay que controlar los niveles plasmáticos. Entonces, cada vez que nosotros indicamos o ponemos una aminofilina, tendríamos que estar sacándole sangre y ver qué nivel plasmático, porque si no, los niveles altos pueden inhibir las contracciones uterinas y disminuir la dosis antes del parto si es que la paciente estuviera manejado con este tipo. Y estamos hablando de una paciente que traía una crisis y le pusieron aminofilina para tratarla porque no tenían otra cosa en el hospital. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes tienen salbutamol y un corticoide aerosol en sus servicios, así como que estiren la mano y lo tienen? Levanten la mano. Eso es interesante. Casi siempre hago esta pregunta y a veces la mayoría del público no tenía, y ahora eso quiere decir que se han enfrentado al broncoespasmo como en la actividad práctica y ya vamos aprendiendo todos nosotros, ¿no? Yo les decía, una vez me acabo de encontrar una compañera anestesióloga y me dijo, doctora, ¿cómo le agradezco? Una vez le escuché decir que había que traer en la bolsa un salbutamol y un Becotil. Y un día me pasó una crisis terrible a una paciente y compré yo mis anestésicos, los que tenían en cajita. Y en el hospital no había nada. Y dije, ay, mi cajita. Fue por su cajita, sacó su salbutamol, sacó su corticoide, se lo puso a la paciente, yuguló bastante bien la crisis y siguió su puesto. Y yo les cuento algo, pues una anécdota que me sucedió. Ahí va la doctora Ledesma a la iglesia, un 1 de enero. Ya ve que se acostumbró a la iglesia. Y entonces pues, hacía mucho frío y en mi bolsa, siempre traigo mi bolsa cargando de cosas, ¿no? Y el padre comenzó a toser y a tener disnea como no tiene. El hombre, conforme tosía y se ponía morado, se estresaba y ya ni podía ni hablar ni respirar. Le trajeron agua, tomó, le tosió, pero no podía ya ni hablar. Y yo dije, ay, ¿tienes ahí tu salbutamol? Sí. Y comencé a buscar en mi bolsa.
pues ya me tuve que levantar, ya le dije cómo inhalar, porque es un arte saber tomar el fármaco de un inhalador, es terrible, ¿no? Y más cuando son niños. Bueno, pues ya el padre hizo su inhalación, le dejé este salbutamol y como por arte de magia, pues pudo, ¿cómo se llama?, terminar su acto religioso. Y entonces alguien me dijo, hola doctora Ledesma, y no le diga que desde ahí la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿La qué? Sí, le dije, no, me dijo, pero por lo menos hice mi ¿cómo se llama? No me había explicado, pero por lo menos hice mi buena obra de ese día, o del año, porque a lo mejor no dice, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, eso es lo que le digo, que pues no solamente se lo digo, sino que lo hago con el ejemplo, siempre traigo. Y entonces, en la valoración de estos pacientes es muy importante las interacciones farmacológicas, porque este tipo de pacientes traen muchos medicamentos y siempre hay que decirles, tráiganse sus medicamentos, porque a veces los hospitales tienen otro tipo de medicamentos y no reaccionan igual. Y ya vimos que genéticamente hay pacientes que no responden al buterol. ¿Cuál es el albuterol? Es el salbutamol de México. El buterol no tenemos en México, pero aquí en México se llama salbutamol. Entonces, este es famoso salbutamol. Entonces, verán que habrá pacientes que van a responder y otros no, pero hay que decirles que lo traigan. Antiguamente había que preguntar si tomaban agonistas beta-adrenérgicos porque se usaba lotano y entonces se produjeron hemorragias obstétricas por esta interacción farmacológica. Se usaba también etiofilina. Muchas pacientes ya no toman etiofilina, entonces no hay que esperar las crisis convulsivas, pero sí hay que tomarlo en cuenta, porque yo me sorprendí, un día me encontré un libro que no era mío, nada más, digo, me lo encontré porque me lo enseñó un médico-terapista, me dijo, venga, vamos a leer las interacciones farmacológicas. Me sorprendí porque todo el libro estaba lleno de interacciones farmacológicas, increíble. Y entonces, por eso se me ocurrió poner esto en la clase, porque es muy importante. La etiofilina produce arritmias ventriculares y hasta paro cardíaco. Y a veces decía la gente, ¿qué pasó si la paciente aparentemente estaba bien? Ahora, otra cosa que es de mucha actualidad es que ahora todos nosotros estamos muy preocupados por darle ranitidina, AINES a las pacientes. Y sin embargo, ¿saben ustedes que producen broncoespasmo? Pues aquí, como siempre he dicho, en una balanza, riesgo-beneficio, ¿sí? Si ustedes le dan un AINE, pueden involucrar una crisis asmática. Si les dan una ranitidina, igual. Y entonces dice uno, bueno, y la mujer embarazada que consideramos de estómago lleno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues en una balanza. Existen otro tipo de medicamentos para evitar la aspiración pulmonar. Bueno, la lidocaína en sí no produce espasmo, de hecho está indicada para aliviar las reacciones de la vía aérea. Sin embargo, somos muy afectos a ponerle a las ondas o directamente a los pacientes la lidocaína spray. Y entonces resulta que el componente aceitoso que tiene es el que produce broncoespasmo. Y si son niños, este broncoespasmo es severo. Atracurio es uno de los relajantes musculares, neuromusculares que producen broncoespasmo. Afortunadamente existe el cisatracurio, ¿no? Entonces recordarse mucho. La neostigmina, en un intento de revertir a veces los neuromusculares, y vemos que tiene una acción importante sobre la conductancia de la vía aérea, entonces se produce un broncoespasmo. Entonces tómenlo en cuenta para futuros manejos. Y entonces pues verán que ese tercio que les dije no se alteraba en las pacientes embarazadas por el asma. Y que aparte esa paciente va a ser vía aérea difícil, como ayer comentaban en la última ponencia, ¿no? Una vía aérea difícil por edema, congestión nasal, exposición a antígenos, pues empeoran el asma. Entonces hay que evitar todo esto. Entonces se ha visto que en el 9º mes de la gestación, prácticamente antes de los partos, pues disminuye la frecuencia y severidad de las crisis. Y esto se debe a los niveles de la prostaglandina E. En el trabajo de parto, solamente el 10% de las mujeres asmáticas pueden tener una crisis y entonces realmente
pues hay que controlarlo. Si a la paciente era asmática antes de embarazarse, pues prácticamente esperamos prematurez, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, la analgesia epidural lumbar disminuye mucho el riesgo del broncoespasmo, siempre y cuando la analgesia no se nos vaya más allá de 6, ¿sí? Y además, ese bloqueo no produzca hipotensión, porque si no, pues el producto va a tener disminuido el flujo sanguíneo y entonces van a hacer con hipoxemia y acidosis fetal. Y bueno, y eso pues repercute en el bienestar del nene, como dicen, del niño. Y sí es cierto que disminuye, está bien descrito que disminuye el broncoespasmo, pero también es cierto que disminuye la hiperventilación, porque si está muy alto el bloqueo, los nervios intercostales no van a tener la misma funcionalidad en la mecánica ventilatoria. Entonces, por eso volví a repetir de otra manera la transparencia, para que la vayan tomando en cuenta. Y todas las medidas que han escuchado en la mañana de que tienes que ponerle oxígeno a la paciente, tienes que poner en decúbito lateral, no tanto en decúbito, sino ponerla en lateral izquierda para evitar el síndrome de la cuestión de hipotensión. Si nosotros vemos una paciente con asma, tomen una gasometría antes del parto y después del parto, ¿sí? Tenga asistencia al recién nacido, ¿sí? Tengan siempre su salbutamol. Si no tienes salbutamol, tendrán terbutalina, el oxígeno siempre, la hidrocortisona 100 miligramos y la técnica de punción, ¿sí? Y que no sea un bloqueo alto. Entonces quiere decir que podemos recomendar el bloqueo, ¿no? Con las consideraciones que acabamos de decir. No bloqueo más arriba de T10 ni altura de T7, porque el volumen de reserva expiratorio se disminuye más. Y entonces esto puede llegar hasta un 50% y se disminuye la eficacia de la tos y viene una crisis asmática y una obstrucción severa difícil de controlar. ¿Y qué pasa con la anestesia general cesárea? Bueno, pues si es la urgencia, pues habrá que hacerlo, tomando en cuenta que la paciente tiende a la hipoxemia. Vamos a desnitrogenizar a la paciente más de 5 minutos para que nos den el tiempo de intubación. Por eso se hace ese tiempo de estar oxigenando a la paciente, que tengamos tiempo para ventilarla, porque de antemano sabemos que es una vía aérea difícil. Y acordarse, no intubación nasal, ¿sí? Entonces, y si me agarra el broncoespasmo durante la anestesia general, pues profundizo la anestesia, ¿sí? Y administro otra vez mis esteroides inhalados y mi salbutamol. Y si tienen aminofilina y no tienen neumólogos que la puedan controlar después pueden iniciar una solución de aminofilina y ustedes en el postoperatorio inmediato y tardío de unas 24 horas irla controlando. Profilaxis, decíamos, ranitidina, pues yo la verdad no les aconsejaría, pero existe el citrato de sodio. Me van a decir que no existe en México, pero la metoclopramida también tiene que ver en esto. Ya sea la ranitidina o la metoclopramida también producen broncoespasmo. Entonces, si ustedes dan una buena dosis de corticoide intravenoso, como pueden ser de 20 a 100 miligramos de hidrocortisona o metilprednisolona, yo creo que podrían evitar una crisis asmática. No hay que esperar a que venga la crisis. Si yo ya sé que es asmática, prevenga, ¿no? La técnica de punción, complementarla con oxígeno, acordarse que algunos a veces se va a requerir oxitocina en el momento del parto y que para corregir la atonía uterina, ¿sí? Entonces hay que tomarlo en cuenta. La hipotensión que se puede corregir con efedrina, la asistencia del recién nacido por el neonatólogo, y ya casi todos los hospitales tienen neonatólogos, ¿no? ¿O les toca todavía asistencia a los recién nacidos? No, ya esto sí ha cambiado bastante. Y ya una vez que se termina la cesárea, ya sea por un bloqueo o una anestesia general, una gasometría siempre es importante tenerla. ¿Qué hacer en quirófano? ¿Qué es lo que nos interesa? Miren, en quirófano
cualquier fase de la anestesia se puede producir el broncoespasmo. Y entonces vamos a ver que se puede dar en la misma inducción, en el mantenimiento, en la inmersión y en la misma recuperación. Entonces, puede ser por irritación de la vía aérea, no es por meter el tubo, ¿sí? Puede ser que algún medicamento le produzca anafilaxia, ¿sí? Puede ser que una aspiración micro, y que también puede ser por la patología del paciente un edema pulmonar sobre intenso sobrecarga de líquidos. Puede ser que no esté definido cuál sería el mecanismo, pero lo que sí sabemos es que de alguna manera cambia la anafilaxia por todo esto, ¿sí? Entonces hay que acordarse que cualquier fase del manejo anestésico está expuesto a eso. Y que nosotros ojalá tuviéramos una espirometría en nuestros hospitales, aunque fueran los servicios de urgencias 1, y que o en los quirófanos 1, no cuestan caros, ahora hay portátiles, no es como antes que éramos aparatos grandes. Y entonces nosotros, cuando llega una paciente y hay tiempo, hay que sacarle la espirometría de tal manera que nosotros podamos saber si viene asma intermitente, leve persistente, moderada persistente o un asma grave persistente. ¿Y cuál es la finalidad? Que un asma grave la convertamos en moderada, una moderada en leve, y de aquí no podemos pasar porque la paciente nunca está sana, nunca está normal. Si está ya intubada y está ventilada, cuiden mucho lo que es el incremento de la presión, ¿sí? Si ustedes ven esta grafiquita, está normal, y si de repente les hace esto, hay un incremento de la presión, ¿sí? Incremento de la presión respiratoria, y eso le está diciendo, cuidado, tienes una crisis tu paciente, no te pero luego les va a dar a ustedes también. Entonces, si ustedes creen que van a encontrar sibilancias en la paciente, les digo que no. Hay un silencio total en el tórax, ustedes ventilan y se siente resistencia. Auscultan y no se escucha nada, ¿sí? Entonces la crisis está en su mero apogeo. Entonces no lo duden, pongan una dosis de corticoide intravenoso porque va a tener un periodo de latencia para tener una acción importante que dependiendo del corticoide puede llegar hasta 30 minutos, ¿no? Pero si ustedes ponen otra vez una dosis de salbutamol, otra dosis de corticoides a través del tubo, yugulan la crisis. Y acordarse que muchas pacientes no van a responder a este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay mucha liberación de histamina. Entonces, habrá que poner un antihistamínico para cortar. Y a veces ninguno de esto que estoy diciendo hace efecto. Entonces yo les recomendaría que agarren una atropina, la Forena 10, y la pasen por la vía aérea. La pasen por la vía aérea, dan una presión positiva y luego aspiran el sobrante y se yugula muy bien la crisis. Hay una broncoaditación muy importante. En las embarazadas no les digo que las mediquen con atropina, pero eso sería si tienen una paciente, una mujer que va a ir a una cirugía de gineco y de repente ustedes la encuentran con sibilancias, pero no tan intensas como para suspender la cirugía, es que la pueden premedicar con atropina. Es un buen broncoadilatador. De la atropina deriva el bromuro dipropropio, que es otro buen broncoadilatador de acción larga, a comparación del salbutamol, que es de acción corta. Entonces, eso sería lo que estaríamos manejando, ¿sí? Y el control del asma, oxígeno, nebulizaciones. Si en sus centros tienen servicios de inhaloterapeutas, por favor, nebulizaciones con salbutamol, el salbutamol líquido. Siempre una vía de acceso venoso, su dosis de hidrocortisona. Si no tienen salbutamol, tienen bromuro dipropropio, perfusión de salbutamol chorreada. Y si no tienen, pues la teofilina. Nosotros prácticamente yo no recomiendo la teofilina porque, bueno, insistir, en el instituto de primera elección no se usa. Sin embargo, la he visto mucho en las terapias intensivas, porque pues están yugulando crisis, estatus asmáticos bastante intensos. Y miren, esto que acabamos de hablar se lo resumí en este cuadrito. ¿Sí se ve bien? ¿Sí, verdad? Resulta que llega una paciente con antecedente de asma. ¿Qué voy a hacer? Y va a ir a anestesia general. Preoperatoriamente lo voy a medicar con una dosis de corticoide IV
le voy a dar una nebulización con salbutamol y si es posible, y no tengo nebulizaciones, pues le doy una dosis inhalada de sus corticoides y su salbutamol. Pasa a quirófano y en la fase de lo que es la inducción le voy a dar su dosis de corticoides libre, si es que no se daría aquí. Si tengo oportunidad de elegir entre ketamina, propofol o midazolam, yo preferiría la ketamina. De alguna manera la combino con atropina y disminuyen las crisis. Y la atropina pues también es un buen broncohidrator, aparte de disminuir las crisis. Los halogenados, el sevoflurano es el mejor broncohidrator, alotano ya ni siquiera tenemos. ¿Ustedes tienen alotano? No, ¿verdad? Y además el único lugar que he escuchado que manejan alotano es en Cuba. ¿Sí? Y ustedes sacan trabajos de eso. El relajante neuromuscular para hacer la intubación, evitando el atracurio, puede ser decuronio, rocuronio, atracurio, lo intuban y una vez intubado vuelven a poner su beta agonista y vuelven a poner su corticoide y ya comienzan a manejarlo, ¿sí? Si el paciente de repente le aparece la crisis porque el residente le puso un AINES y no nos dijo, y de repente dice, doctora, el paciente comienza a tener hipotensión y no tengo sangrado. Está bajando la saturación y pues todo una secreción, ya le revisé las ondas, está bien intubado y no sé qué pasa, pero comienza a tener bradicardia. Entonces revisas y corroboras que el tubo está en su lugar, pero a la hora en que quieres auscultar pulmón, tórax, hay silencio. Y si en cambio ves que hay una resistencia enorme para ventilar y le preguntas, ¿no viste en el monitor cómo estaba la presión pico? No. Okay. Porque se les pasa a los chicos, ¿no? Están haciendo la vigilancia. Entonces, en ese momento, revisas, haces todo esto y que no te mejoró, le pones lidocaína, aspiras, ¿sí? Y le pones un antihistamínico. Ventilas, incrementas tu MAC o CAM del halogenado y sientes que todavía no está bien la paciente. Entonces agarras la atropina, la foras y se la pones y se acabó el problema, ¿sí? Ahora, aquí la situación es, ¿en qué cirugía estamos hablando? ¿En una cesárea? Pues el cirujano se apura a sacar el bebé, ¿no? Y nos quedamos con el problema. Es una paciente que fue para otra cirugía X en ginecología y la pregunta es, ¿continúas con la cirugía o la difieres? Si es posible y no está avanzada la cirugía, se puede volver a cerrar, porque la paciente probablemente pase la terapia, si es que no está respondiendo al tratamiento. Pero si se yugula bien la crisis, le dice uno al cirujano, vas a tener que acordarte una técnica, porque continúa ahí, ¿no? Y entonces pedimos una camaraterapia para ver cómo se comporta en el transcurso de los minutos, si vimos que mejora la resistencia, si la presión pico disminuyó, ya se escucha ruidos respiratorios, la paciente mejoró su presión arterial, está mejor oxigenada. Por supuesto que toman una gasometría. Si ven que no hay ninguna alteración de equilibrio ácido-base, no hay alteración ventilatoria, no hay alteración a nivel metabólico en cuestión de acidosis y todas esas situaciones, pues entonces quiere decir que van a poder extubar a la paciente. Y a la paciente, antes de quitar el tubo, vuelven a poner otra dosis, como dice aquí, vuelven a poner otra dosis de salbutamol y ¿cómo se llama? Y corticoide. Y vigilancia, que no le vaya a pasar de leve a moderado o a severo, hay que vigilarla. Que la cama esté caliente cuando pase a recuperación, que tengan unas nebulizaciones precalentadas, ¿sí? Eso va a ser bastante importante para la paciente embarazada. Creo que me faltan unos 10 minutos para mi plática. Ya le tomamos el tiempo, pero ya me lo tomé. Sí. Y entonces, esto es como recordatorio. ¿Por qué decimos que es de primera elección los medicamentos que le estoy diciendo? Porque tiene que ver con los receptores.
Si yo, por ejemplo, mi salbutamol es un selectivo del receptor beta-2, más todo eso es la adrenalina me puede actuar en el receptor alfa, beta-1, y yo lo que quiero es esto. Y el efecto de duración de mi medicamento va a ser 6 horas. Quiere decir que entonces voy a indicar como anestesiólogo en el post inmediato de anestesia, voy a indicar continuar con el salbutamol cada 6 horas, ¿sí? Y solicitar que sea neumólogo tenga una interconsulta, ¿sí? Que no tiene salbutamol, pero que tiene interbutalina, pues también es un selectivo de beta-2 y también su duración aproximadamente es entre 4 y 6 horas. Que nada más tengo isoproterenol, híjole, bueno, actúa en beta-1 y beta-2, pero pues vale la pena yugular una crisis. ¿Sí? Que yo nada más tengo adrenalina, pues mejor atropina primero, ¿no? Y ya después si quieren la adrenalina. Es que en el hospital no tengo nada más que efedrina, porque es un hospital de gineco, absolutamente de gineco, y se nos acabó la dotación de salbutamol. No tengo ni siquiera en ese momento la metilprednisolona porque estoy en el turno de la noche y todo lo guardan en la mañana, ¿sí? Pareciera que es otro hospital y otro lugar, ¿no? No es el mismo hospital en la noche. Bueno, pues entonces cualquiera de estos agonistas pues pudiera funcionar, pero el de elección va a ser este. Y esta sería la vida media fisiológica de los glucocorticoides. Y se los traigo porque es muy importante, porque a veces uno quisiera que tuvieran acción rapidísimo, y no, la verdad es que tienen una latencia diferente, una duración fisiológica media, como lo vemos aquí. Entonces, hidrocortisona les puede durar hasta 12 horas, prednisona hasta 36 horas, prednisolona 36 horas, metilprednisolona 36 horas, dexametasona 48 horas. Pero si no tenemos otra cosa, y tienen dexametasona, va a tardar, pero por lo menos en las siguientes horas va a tener un buen control desde ese punto de vista. Y podría decir que la terapia broncodilatadora para el asma la podemos dividir en 3. Los beta-adrenérgicos, los medicamentos fagolíticos y las cantinas. La beta-adrenérgico es lo que hemos estado hablando todo este momento, la fagolítica que deriva de la atropina. El mejor ejemplo es el bromuro de protropio, que inicialmente fue para EPOC, sin embargo ahora se usa también en el asma. Acción corta, acción larga, ¿sí? Y hacen un buen sinergismo estos dos medicamentos. Hacen una broncodilatación prolongada, entonces tienen un buen sinergismo. Y las cantinas, clopidina, es lo mismo que decir aminofilina. La clopidina es tableta y la aminofilina es solución. Y entonces tienen la propiedad de reforzar la fibra muscular y ayudar a que el paciente no se fatigue. Esta acción es muy importante en los ancianos y en los niños. Entonces acuérdense, porque no solamente les hablo de la paciente embarazada, sino en general del paciente que tiene esto. Para los que de alguna manera tienen aminofilina en su hospital y quieren hacer rescates, esta sería la dosis plasmática de la aminofilina, un volumen de distribución, una dosis de carga y una dosis de mantenimiento, pero con la salvedad que están obligados a determinar niveles séricos para evitar intoxicaciones, ¿sí? Entonces, por eso es que se retiró de la práctica, ¿no? Que serían muchos problemas con la aminofilina, dolor abdominal, vómitos, ¿sí? Taquicardias, arritmias. Entonces, esto prácticamente sería un esbozo de lo que podemos hacer para el manejo del asma en la paciente embarazada y que se puede aplicarle a los pacientes con EPOC y puede ser aplicable a los niños y puede ser aplicable al grupo de pediatría, ¿no? Y pues les agradezco mucho su paciencia, su atención y finalmente hemos terminado este día.